Buenas tardes con todos, soy Milagros del Rosario Gil Campos, alumna de la Universidad Señor de Zipán, alumna de la Escuela de la Facultad de Medicina Humana, y en esta ocasión voy a tratar de explicar todo lo referente a la actualización de las guías WSIS Jerusalén 2020. En esta filmina quiero dar a conocer los 7 ítems importantes, ¿no? 7 ítems diferentes sobre esta guía de Jerusalén 2020, en donde vamos a encontrar diferentes preguntas por cada ítems, varias preguntas por cada ítems y las respuestas, las debidas respuestas de acuerdo a artículos científicos de interés. Bien. Antes de hablar, como primer ítem, ¿no? Tenemos el diagnóstico, y antes de hablar del primer ítem, que es el diagnóstico, antes de leer la pregunta y las recomendaciones, pues hay que tener en claro de que en esta primera parte de la guía vamos a hablar de las escalas de la evaluación clínica, o sea, manifestaciones clínicas, signos y síntomas de nuestros pacientes. ¿Cuál es el valor de los sistemas de puntuación clínica en el tratamiento de los pacientes adultos con sospecha de apendicitis? Pueden servir de base para la gestión estructurada de acuerdo a estos 6 artículos científicos encontrados, ya sean estudios retrospectivos, prospectivos, metaanálisis, etc. Llegan a una conclusión o llegan a las siguientes recomendaciones: que a nuestros pacientes debemos de tratarlos como un todo. A cada paciente debe tener un diagnóstico individual de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sexo, de acuerdo a los signos y síntomas o manifestaciones clínicas que se pueda tener información sobre ello, ¿no? Luego estratificar el riesgo y la posible enfermedad. Debemos que tener en claro también las embarazadas. Estas mujeres embarazadas no debemos basarnos únicamente en los signos y síntomas para poder dar un diagnóstico de AA, o sea, de apendicitis aguda. Tenemos que tener en cuenta y sugerir también el uso contra la puntuación de Alvarado para poder ver la sospecha clínica de apendicitis aguda en adultos. Tenemos que también tener en claro los predictores clínicos de esta AA, o sea, de una apendicitis aguda, en donde hoy en día se recomienda la puntuación de AIR y la puntuación de AAS. De acuerdo al diagnóstico, en la segunda pregunta, en los pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis aguda, ¿podría el diagnóstico basarse únicamente en las puntuaciones clínicas? Pues de acuerdo a estos dos estudios de revisión sistemática y retrospectivo, tenemos que tener en claro que en los pacientes pediátricos o en la población pediátrica con sospecha de una apendicitis aguda, no se debe realizar un diagnóstico basándose debidamente o únicamente en la clínica que éste manifiesta, ¿no? Estas son las escalas validadas del score de Alvarado con sus debidas referencias bibliográficas, ¿no? Bien, ¿cuál es el papel de los biomarcadores séricos en la evaluación de los pacientes adultos que presentan características clínicas que evocan de la apendicitis aguda? De acuerdo a estos dos estudios, uno, prospectivos observacionales, los dos, ¿no? Tenemos que los marcadores bioquímicos son una herramienta bastante importante hoy en día para poder evaluar y para poder dar un diagnóstico confiable, un diagnóstico comprometedor de acuerdo a estos marcadores, ¿no? Y ver si son casos negativos o casos positivos de apendicitis aguda complicada en los adultos. Bien, ¿cuál es el papel de los biomarcadores séricos en la evaluación de las apendicitis de los pacientes pediátricos que presentan características clínicas altamente sugestivas de apendicitis aguda? Pues bien, en estos dos estudios prospectivos, retrospectivos, las recomendaciones son las siguientes. Primero, debemos evaluar al niño o la población pediátrica con sospecha de apendicitis aguda. Debemos solicitar no solamente debemos basarnos en la clínica o en las manifestaciones clínicas que estos presentan, sino también en las pruebas de laboratorio, en los biomarcadores, ¿no? En las pruebas imagenológicas también. ¿Cuál es la vía óptima para la obtención de imágenes en pacientes adultos con sospecha de apendicitis aguda? Pues bien, de acuerdo a estos 6 estudios revisados con anterioridad, tenemos que, como ya lo dije, no solamente basarnos en las manifestaciones clínicas que se refiere, sino también en un apoyo imagenológico, en este caso en una ecografía, ¿no? ¿Cuál es la vía óptima para la obtención de imágenes y en pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis aguda? Obviamente el uso de la ecografía.
¿Es el tratamiento no quirúrgico con o sin antibióticos una opción de tratamiento segura y eficaz para pacientes adultos con apendicitis aguda no complicada? De acuerdo a estos tres trabajos de investigación, tenemos que tener en claro que de acuerdo a las recomendaciones se debe discutir el manejo no operatorio con antibiótico-terapia como una alternativa segura antes de realizar una cirugía. ¿Es el tratamiento no quirúrgico con o sin antibióticos una opción de tratamiento segura y eficaz para los pacientes pediátricos con apendicitis aguda no complicada? Igual, de acuerdo a estos dos estudios observacionales y uno de metaanálisis, debemos sugerir discutir el manejo no operatorio, el NOM, con antibiótico-terapia como una alternativa segura y eficaz antes de la cirugía en una población pediátrica con apendicitis aguda que puede ser no complicada en ausencia de un apendicolito. ¿Cuál es el mejor tratamiento no quirúrgico de los pacientes con apendicitis aguda no complicada? Obviamente el uso de antibiótico-terapia intravenosa, luego por vía oral, según la condición del paciente, ¿no? Según su clínica del paciente, según cómo vemos a nuestra paciente. Pero hoy en la actualidad, la data es limitada. La demora intrahospitalaria aumenta la tasa de complicaciones o perforaciones en pacientes adultos con apendicitis aguda no complicada. De acuerdo a diversos estudios, he seleccionado solo 2 estudios en donde nos plantean que primero se debe planificar la realización de esta apendicectomía laparoscópica, ¿no? Y debe ser dentro de las 24 horas posibles en caso de que sea una AA, una apendicitis aguda pero sin complicaciones. La demora intrahospitalaria aumenta la tasa de complicaciones o perforaciones en pacientes pediátricos con apendicitis aguda no complicada. De acuerdo a estos estudios, tenemos que ver no debemos retrasar la apendicectomía en los pacientes en una población pediátrica, ¿no? Con ya diagnosticados con apendicitis aguda no complicada. Estos necesitan ya ser intervenidos dentro de las 24 horas de su ingreso, ¿no? En apendicitis aguda debemos realizar apendicectomía precoz dentro de las 8 horas. La apendicectomía laparoscópica confiere resultados superiores en comparación con la apendicectomía abierta para pacientes adultos con apendicitis aguda. De acuerdo a estos estudios en metaanálisis, ¿no? Vemos el tiempo de cirugía de 7.6 a 18.3 minutos. Es un poco más corto el tiempo, ¿no? Y en las recomendaciones podemos ver lo siguiente. Recomendamos la apendicectomía laparoscópica como un enfoque preferido sobre la apendicectomía en campo abierto. O sea, se prefiere la laparoscopía, ¿no? La apendicectomía laparoscópica antes que la apendicectomía en campo abierto. Obviamente contando con toda la experiencia de equipo médico en la laparoscopía, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿La apendicectomía laparoscópica confiere resultados superiores en comparación con la apendicectomía abierta para pacientes pediátricos con apendicitis aguda? De acuerdo a estos metaanálisis, ¿no? En un estudio controlado, estudios aleatorizados, se recomienda que se prefiera la apendicectomía laparoscópica sobre la apendicectomía en campo abierto en los niños, igual que en los adultos. Se prefiere la laparoscopía. ¿La cirugía laparoscópica en incisión única confiere alguna ventaja sobre la técnica de 3 trócares en la realización de la apendicectomía laparoscópica en pacientes adultos con apendicitis aguda? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos estudios que he seleccionado, que son estudios de revisión sistemática con metaanálisis, ¿no? Estudios controlados, aleatorizados, nos muestra que nosotros debemos recomendar la apendicectomía laparoscópica convencional con tres puertos en lugar de la apendicectomía laparoscópica de incisión única, ya que el abordaje laparoscópico convencional se asocia con tiempos quirúrgicos más cortos, tienen menos dolor al posoperatorio, tienen menos incidencia de infección de la herida realizada, ¿no?
Bien, la cirugía laparoscópica de incisión única confiere alguna ventaja sobre la técnica de 3 trócares en la realización de apendicectomía laparoscópica en pacientes peropediátricos con apendicitis aguda. En la población pediátrica, en los pacientes pediátricos que ya son diagnosticados con apendicitis aguda y, no tienen ninguna otra anomalía, está todo con referencias a anatomía, está normal, entre comillas, sugerimos una apendicectomía laparoscópica extracorpórea asistida por única incisión, ¿no? O una apendicectomía laparoscópica tradicional de 3 puertos según las habilidades y la experiencia local. En apendicectomía laparoscópica ambulatoria, segura y factible para pacientes con apendicitis aguda no complicada. De acuerdo a este estudio que encontré, ¿no? Las recomendaciones nos sugieren la adopción de la apendicectomía laparoscópica ambulatoria para la apendicitis no complicada. Está indicada la apendicectomía laparoscópica sobre la apendicectomía abierta en grupos específicos de pacientes. De acuerdo a estos 2 estudios de revisión sistemática metaanálisis, nos dice que hay una menor mortalidad, hay menor complicaciones, hay un menor ISO, que es el sitio, ¿no? Y también menor hospitalización. En la recomendación sugerimos la apendicectomía laparoscópica en pacientes tanto obesos, en pacientes ancianos, en pacientes que tengan alto riesgo no solo perioperatorio, sino también posoperatorio. La aspiración sola confiere ventajas clínicas sobre el lavado y la aspiración en pacientes con apendicitis aguda complicada. De acuerdo a estos estudios controlados, aleatorizados y el retrospectivo, ¿no? Nos dice que hay un menor tiempo en la cirugía con Standard Line simple. De acuerdo a las recomendaciones nos dice, recomendamos realizar la succión sola en pacientes con apendicitis complicada con colecciones intraabdominales sometidos a apendicectomía laparoscópica. El tipo de técnica de cierre del muñón engrampadora o endolop, ligadura o evaginación del muñón produce resultados clínicos diferentes para los pacientes con apendicectomía aguda sometidos a apendicectomía. De acuerdo a los estudios realizados, obviamente en las recomendaciones tenemos que recomendamos el uso de endoslics, de las ligaduras o de las suturas o también de los clics poliméricos, ¿no? Para el cierre del muñón, tanto como población adulta como para población pediátrica. Se recomienda el uso de drenajes abdominales después de la apendicectomía para la apendicitis aguda complicada en pacientes adultos. Tenemos que no se recomienda el uso de drenajes después de la apendicectomía para la apendicitis complicada en población adulta. Se recomienda el uso de drenajes abdominales después de la apendicectomía para la apendicitis aguda complicada en pacientes pediátricos. Sugerimos el uso de profiláctico de este drenaje abdominal después de la intervención quirúrgica, ¿no? En laparoscopía para la apendicitis complicada, pero en pacientes pediátricos. ¿Cuáles son los mejores métodos para reducir el riesgo de la SSI en apendicectomía abierta con heridas contaminadas y sucias? De acuerdo a estas revisiones sistemáticas, estos metaanálisis o este estudio controlado aleatorizado, se va a recomendar los protectores de anillos de heridas en apendicectomía abierta para poder disminuir el riesgo de ISO, ¿no? De infección. Recomendamos el cierre primario de la piel, obviamente con sutura intradérmica. ¿Cuál es el valor de los sistemas de puntuación para la clasificación intraoperatoria de la apendicitis aguda? De acuerdo a estos estudios observacionales, retrospectivos, después de la intervención quirúrgica de apendicectomía, obviamente se tiene que llevar la muestra a histopatología. Debe extirparse el apéndice macroscópicamente normal durante la laparoscopía para el dolor agudo de la fosa ilíaca derecha cuando no se encuentra ninguna otra patología explicativa, o sea, es normal. Obviamente se tiene que extirpar el apéndice, sí o sí. ¿Es la apendicectomía temprana un tratamiento apropiado en comparación con la apendicectomía diferida en pacientes con apendicitis aguda perforada con flemón o absceso? En estos estudios retrospectivos, ¿no? Aleatorizados, sugieren un tratamiento con antibióticos. No nos sugieren un tratamiento quirúrgico, ¿no? Va a ser un drenaje percutáneo también.
Está siempre indicada la apendicectomía de intervalo para pacientes con apendicitis aguda después de una NOM satisfactoria. O sea, una NOM quiere decir de un manejo no operatorio. Bueno, de acuerdo a las recomendaciones, no recomendamos la apendicectomía de intervalo de rutina después de la NOM para la apendicitis complicada en los adultos. Específica menores de 40 años y niños también, o sea, población pediátrica. Se recomienda la apendicectomía de intervalo para aquellos pacientes con síntomas recurrentes. Bien. De acuerdo a la terapia antibiótica perioperatoria, se recomienda la terapia antibiótica preoperatoria para pacientes con apendicitis aguda, pues obviamente se requiere una sola dosis preoperatoria de antibióticos de amplio espectro. ¿Ok? Están siempre indicados los antibióticos posoperatorios en pacientes adultos después de una apendicectomía. Bueno, de acuerdo a este estudio, este metaanálisis en pacientes con apendicitis aguda complicada, vamos a poder ver los abscesos intraabdominales, los abscesos con diferentes porcentajes, ¿no? Y recomendamos no controlar por antibióticos más de 3 a 5 días después de haberse sometido a una intervención quirúrgica. Están siempre indicados los antibióticos posoperatorios en pacientes adultos después de una apendicectomía. Recomendamos el cambio temprano. Muchas gracias.